Muy buenas noches, pasadita a las 7 estamos aquí en resumen del día político, como todos los viernes, de 7 a 8 te vamos a hacer compañía. Hoy nos acompaña el concejal Horacio Rodríguez, él pertenece a Junto Espacio Abierto. Horacio, ante todo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias Fernando por la... Voy a hacer todo así, sí. Uno Sí. que está allá se enoja. Bueno, buenas noches. Gracias Fernando por la invitación. Gracias José Luis como siempre. Y bueno, hoy llegué puntual y por eso me gané el café. Perfecto. Horacio, como todo el mundo sabe, ¿no? Además de concejal, médico, Navarro está pasando por algo que quizás nunca habíamos pensado que podía llegar a pasar, ¿no? Con la emergencia médica, podemos decir, con la falta de médicos, con la mala atención en el hospital o en algunas unidades sanitarias. ¿Cómo está la salud? Vamos a empezar por ahí. Acá tengo un montón de preguntas. Sí, claro. La idea es charlar. Mira, antes de empezar quería hacer una reflexión que tiene que ver con la línea delgada, que tiene que ver con el único efector de salud que tenemos y que lamentablemente cuando vos no tenés elección es el único. Uh-huh. Y desde el punto de vista personal y sobre todo como médico, creo que es al que más le tenemos que exigir cuando no tenemos la opción de elegir. Bien. Porque se pone en riesgo la vida de la gente. Entonces, pero por otro lado, también tenemos que tener la responsabilidad de entender que hay un montón de gente que quiere hacer las cosas bien, pero a veces no se la deja. Y ahí es donde empieza el choque entre los que quieren hacer las cosas bien y los que por ignorancia y a veces por enojo o por soberbia terminan metiendo a la salud en su conjunto, con profesionales, no profesionales y sociedad, de rehén de un sistema que se convierte perverso. Y ahí está la gran división que hoy tiene el pueblo. Si se habla, si no se habla, si se comenta, si no se comenta, si esto está bien, si esto está mal, todo se juzga en el medio de la gente, y mientras vos y yo estamos acá, quizás alguno ya perdió la vida o va a perder la vida producto de esto que estamos haciendo. Y acá tenemos que empezar a trabajar de manera horizontal, sin importar qué es lo que suceda. Y hay cosas que tenemos que no permitir porque, repito, se termina la vida de una persona. Y acá no hay tibiezas de que sí o que no. Y ahí es donde digo, claro, ¿qué pensás de la salud? Y creo que no está bien, pero no por lo que pasó ahora. Yo creo que empezó increciendo, vos lo dijiste recién, todas estas situaciones que se van viviendo, podemos hablar de miles. Eso yo te iba a preguntar, Horacio, ¿cuándo pensás vos que empezó esto, entre comillas, decadencia de la salud de Navarro? ¿Cuándo fue el antes y el después? ¿Cuándo fue la ruptura, como para entender un poquito el problema? Para mí la ruptura fue el éxodo de los médicos y la falta de diálogo al inicio de la gestión del actual intendente. Yo creo que ahí se puso lo voy a decir en criollo, a ver quién la tenía más larga, en una situación que lo único que se quería era una contención de un sistema de salud que quería seguir creciendo, un sistema de salud que se quería consolidar y que realmente estaba dando una cantidad de prestaciones que le servían al pueblo, porque siempre hay que tener memoria cómo estábamos, qué se había logrado y hacia dónde queríamos ir. Y ahí cuando se vio que había un retroceso y que la salud la iban a empezar a manejar personas no médicas, hubo una ruptura y hubo el éxodo de médicos que, desde el punto de vista profesional, te digo que hoy son sumamente indispensables para el pueblo. Y después viene todo el resto, lo que no se ve, y que es quizás tan igual o más importante que el personal médico, que es el personal auxiliar. Y ahí estamos hablando de la enfermería idónea, porque vos siempre tenés que entender que generar un profesional con capacitación en la universidad son 6, 5, 7 años, dependiendo lo que quieras elegir. Uh-huh. Y después viene toda la etapa de experiencia, que esa no se compra, esa es la que se adquiere con el conocimiento. Eso es lo que después, con el tiempo, te le da capacitación, te le da seguridad y confianza a un sistema de salud. Si vos eso lo partís,
acá en esta dicotomía que yo te decía, lo que se rompe es algo fundamental entre que unos quedan de un lado y otros del otro y donde se perjudican todos, porque yo lo que digo es que con todo esto, a mí lo personal no me pone para nada contento, se perjudica la confianza. Y cuando vos rompés la confianza en un sistema de salud, cualquier cosa puede pasar. Horacio, yo te pregunto, ¿faltan médicos? Sí. ¿Qué calidad de enfermeras tenemos en el hospital? Sí. Y si los ambulancieros bastan, alcanzan. ¿Qué me puedes responder? Salud es integral, es un equipo, no es uno. El médico necesita de la enfermera para medicar, necesita de la bucama para tener una higiene y una asepsia para que el paciente no se contamine, necesita de un equipo de nutrición para la alimentación y fortalecimiento del cuerpo ante la adversidad, se necesita de un anestesista, se necesita de los interconsultores. Medicina es un equipo porque el cuerpo humano es integral. Tiene un corazón, tiene un riñón, tiene ojos. Es un trabajo en equipo. Entonces, si me preguntás cuál es la fibra que se rompió, es la fibra esa, del trabajo en equipo. Y vos te encontrás con quizás muy buenos profesionales, desde lo individual. Messi, por decir algo, vamos a dar cuenta que tenemos un Messi en el hospital, pero que en un equipo de 11 contra 11 juega solo. Va a perder por goleada, porque medicina es un trabajo integral. Entonces, si esas uniones no se encuentran afinadas, repercute en la salud de la población y repercute en la salud emocional de los que quedan, que terminan metiéndose en terrenos que no les corresponden y después terminan teniendo, como siempre pasa, que es el que da la cara, terminan teniendo quizás la responsabilidad de involucrarse intentando salvar una vida con la responsabilidad de haberse metido en otro lugar. Ejemplo, en lo personal, yo tengo 5 especialidades, soy cardiólogo, soy geriatra, tengo la especialidad en clínica médica, soy emergentólogo y hago medicina laboral y especialista en medicina laboral. Ahora, si viene un bebé o un niño en una emergencia como emergentólogo, yo te lo puedo tratar. Pero la persona que más capacitada está en pediatría es un pediatra. Entonces, claro, yo no sería muy responsable, que digamos, ante una patología grave, hacerme cargo de un bebé. Y te lo digo con 22 años de experiencia en medicina. Necesita de un pediatra. Y si tiene una patología neumonológica severa, quizás necesite de un neumonólogo especialista en pediatría. O sea, más especificado. Hoy, el médico de guardia, hoy es el más vulnerable, es al que más dejan solo, que le hacen atender toda esta cantidad de patologías, más la emergencia. Y encima, si hoy lo ves, y todos saben del otro lado, son médicos que a veces deberían estar en otro lugar porque están en otra etapa de su vida, donde los exponés y los dejás como carne de cañón, y eso habla de cómo sos vos como autoridad máxima en la gestión, donde quizás hoy una persona adulta debería estar atendiendo en un consultorio, manejando su sapiencia y su cabeza, y no exponerlo a la emergencia de ponerlo entre la vida y la muerte de, por ejemplo, un niño, de una persona que hasta su movilidad está reducida a la hora de actuar en un tema de emergencia que cuesta la vida. Y si a eso le sumamos que lo que te rodea, sobre todo ni hablar los fines de semana, no están esas herramientas de tener un pediatra a mano, o quizás un cirujano a mano, o un neumonólogo a mano, o un estudio a mano, o una enfermera capacitada para niños, más vulnerable queda todavía. Y si a eso le sumamos que una persona necesita dormir y descansar, y necesita tener su tiempo para liberar el estrés que genera todo esto, y lo dejás 24 horas de corrido, y a veces solo, y además lo dejás 2, 3, 4 y a veces hasta 5 guardias, es inviable y es imposible que algo no salga mal. ¿Cuánto puede durar una guardia? ¿O cuánto dura una guardia? Hoy por ley es 12 horas. 12 horas. Hoy es 12 horas. Horacio, según lo que uno lee a nivel nacional, en medios nacionales y en medios provinciales, no hay médicos. Sí. Dicen que no hay médicos. Que hay muchos médicos también del exterior. Sí. ¿No? Uruguayos, paraguayos, venezolanos, bolivianos, chilenos, etcétera, etcétera, sí, sí, etcétera. La pregunta es, ¿por qué no quieren venir acá a Navarro? Porque se le ofrece muy poco dinero, está lejos,
no tienen un progreso económico para ellos, porque casi la mayoría, un 80%, son médicos jóvenes, por así decirlo. ¿Qué pasa con...? El problema más grande Uh-huh. es la política. Es el político que hace de médico, es el político que hace de ingeniero. El político hace de todo, menos de lo que tiene que hacer, que es dar las herramientas para gestionar y generar mejor calidad de vida a los habitantes de una ciudad, o de una provincia o de una nación. Es el político que se pone guardapolvo blanco y un estetoscopio y cuando quiere se viste de médico, cuando quiere se pone un casco, como los vemos en la foto, y hacen asfalto, y en definitiva no hacen nada. Lo único que hacen es irrumpir, romper y destrozar la matriz de mucha gente que viene trabajando hace mucho tiempo y se tiene que adaptar a los gustos y piacheres de cada intendente, gobernador o presidente que venga en este país, sin entender que lo que tienen que tener las instituciones son autonomías a la hora de trabajar y competencia sana, profesional, para que en el escalafón de los que más se capacitan y mejores estén ocupando los lugares de alto rango. Y así empezar a generar un respeto que tiene que ver con el compromiso y el trabajo que vos realizás y no con la imposición a dedo de una persona que quizás esté dirigida por alguien que no está capacitado, no está idóneo y no ha competido profesionalmente, versus una persona que se la pasa, un ejemplo, 20 horas en el quirófano, atendiendo, haciendo 2 millones de cursos. Ya de por sí eso ya no genera respeto, para arrancar. Y después, al no saber y no entender sobre la temática y creer que la temática es X, te terminas equivocando. Entonces, lo que no vamos a entrar en la premisa o la falacia que pasa en todas las instituciones y que no quiero que quede, es decir, la pregunta es la que vos hiciste y es perfecta. ¿Por qué los profesionales de la salud de tu país no vienen y por qué sí los profesionales extranjeros vienen? Bien, vamos a revertirlo. Fernando, ¿vos crees, y has visto varias noticias, el que está del otro lado, qué pasa cuando un paciente va a Bolivia, que es un país vecino, supuestamente hermano, y uno de ustedes se descompone y le pasa algo de salud? Lo vemos en la tele. ¿Me podés contar vos qué le pasa a esa persona? Te cobran para Empieza la pesadilla. Empieza la pesadilla, sí, es y verdad. En dólares. Empieza la pesadilla. Ahora te hago una pregunta. Cuando viene un hermano, una persona, el argentino que viene del extranjero, ¿qué hace? Lo atiende. Lo atendemos, ¿sí? Lo atiende. Bueno, primer tema. Cuando vienen tantos a estudiar a nuestras universidades, es porque nuestras universidades son públicas y gratuitas. Para los argentinos y los extranjeros. Los extranjeros para estudiar en sus países les cuesta muchísima plata. Y a Argentina les sale barato. Entonces vienen a estudiar acá. Mientras estudian, yo te hablo de los que estudian, mientras estudian, trabajan sin tener los requerimientos, porque después que se forman y se capacitan, se vuelven a su país. Porque ya se van formados. Y cuando llegan a su país, ganan 10 veces más de lo que ganan acá. Y tienen 10 veces más prestigio que el que tienen acá. Sí. Ahora, ¿qué hacemos con el argentino? Ahí vamos. Esto lo quiero dejar bien en claro. No es una cuestión de plata. Es parte de un punto de todos eso, como cualquiera, en su trabajo. Está el tema dinero. Pero cuando un médico está a las 4 de la mañana, ante una emergencia como puede pasar en Navarro, que estás a 100 kilómetros de todo, que vas a buscar el ecógrafo y hay uno solo, pero no está el ecografista. Cuando vas a buscar al lado un pediatra y no está. Cuando ves que el cirujano lo tenés que llamar y como tiene una vida, no sabes si está ese día o se fue el fin de semana de una fiesta que le corresponde porque es una persona que tiene vida y tiene que estar. Cuando la bioquímica quizás no esté y la tengas que llamar para que venga porque van a venir 3 accidentados mientras los bomberos me dicen que hay un accidente en la ruta y que vienen 3 heridos. Todo eso genera un estrés donde vos estás solito de pecho con quizás, como pasa hoy, una persona de 70, 80 años atendiendo en una guardia para tratar de salvarle la vida a 3 personas. Imagínense esa situación. Y en ese contexto, ¿vos creés que alguien va a estar pensando en cuánto cobra la guardia ese día? Yo te puedo asegurar que cuando termina la guardia ese día, y si termina todo mal, agarra y se va a su casa. No pensás en la plata. Porque sabes que tarde o temprano una persona coherente,
una persona que se está instruyendo, una persona que se está capacitando, una persona que tiene mucho tiempo para desarrollar su actividad, de esa manera termina mal. Entonces, ¿qué hizo la política? Desmantelar sistemáticamente a la salud, en lo público y lo privado. En lo público, de la manera que te comenté. En lo privado, a través de los sindicatos, que se hicieron dueños de la salud privada. Y los sindicatos que tendrían que estar con los camiones, con lo que tengan que estar, con la Unión Obrera Metalúrgica o con quien sea que tienen que estar, hoy también son dirigentes de la salud. ¿Cómo está el sistema de salud? Destrozado. Los médicos argentinos no quieren ir al público. ¿Por qué? Guardias extensas, sin contención, asume un rol de importancia y jerarquización el que no se prepara, el que está cebándole mates más al político que el que se prepara para ser mejor, el mérito que no existe. Entonces, una persona coherente hace así, nos vemos, lamento mucho con todo el dolor del mundo, y encima, cuando hay un evento, te dejan solo y tenés que ver cómo te la arreglas. Entonces, ¿qué termina? Habiendo un éxodo de todos los profesionales de la salud, sabiendo que así paguen todo el oro del mundo, es cuestión de tiempo que termines con un problema y que termines atravesando una situación mala que te haga decir o replantear tu profesión. Horacio, bueno, hablando de médicos nacionales importados, por así decirlo, ¿qué pasó con estos médicos que supuestamente no están validados y están ejerciendo funciones en Navarro? La pregunta es, ¿cómo sabemos que tienen el permiso nacional y provincial para ejercer? Es muy sencillo. Para ejercer para manejar un vehículo, una ambulancia o una máquina o un colectivo, vos tenés que tener una matrícula especial, tenés que tener un carnet de conducir y tenés que hacer una serie de trámites a la hora de sacar. Los camioneros tienen que sacarse sangre, tienen que hacer una aptitud física, tienen que hacer una aptitud psicológica, porque manejan colectivos que llevan personas, y esas personas que llevan gente llevan en sus manos, ejemplo, en un colectivo que va a Bariloche con nuestros hijos, lleva en nuestras manos 50, 60 pibes en viajes largos, con rutas que todos conocemos, 24 horas, por ejemplo, para irnos a Bariloche. Es verdad. Bueno, esa persona pasa por múltiples aptitudes porque no le estás dando un carnet de conducir. Lo que le estás dando es la herramienta que te lleva a tus hijos y que puede ser la bala de un revólver. Tal cual. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Perfecto. En la medicina creo que ni hablar. Para eso hay un Ministerio de Salud de la Nación, que es la Contralor máxima a nivel nacional, para regir las condiciones de ejercer la medicina en nuestro país. Y para eso podés atravesar por las universidades públicas de nuestro país, por las universidades privadas de nuestro país, con las condiciones que el Ministerio de Salud rige, y para todos aquellos que se han recibido en otros países, como nos pasa a nosotros cuando vamos a otro lado, como nos vamos a España, o nos vamos a Estados Unidos, nos vamos a Europa a trabajar de médico, hay que hacer un trámite que algunos países sí y algunos países no, tienen que tener algo que se llama reválida o conválida. Eso tiene que ver con los tiempos y una serie de cosas y convenios que hay bilaterales entre determinados países que llevan no menos de 2 a 3 años. Esa es la forma... 2 a 3 años. 2 a 3 años. Esa es la forma de evaluar la responsabilidad. ¿Por qué? Porque a pesar de toda una auditoría que se genera, vamos a hablar por ejemplo de los extranjeros, de la auditoría que se genera, después tiene que haber 2 firmas, la del Ministerio de Salud de la Nación, del ministro, y del ministro de Educación. Esos 2 son los que después dan la firma final y en definitiva, si el día de mañana, vamos a hacerlo con el colectivo, hay un accidente, claro, van a ir a verificar quién le hizo la aptitud física, cómo fue la aptitud psicológica. Ahí todos nos acordamos de los papeles. ¿Quién firmó claro, el carnet de conducir? Sí, ¿Quién claro. se lo dio? Y después nos encontramos con sorpresas. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. ¿Y a quién le termina costando, entre comillas, después la cabeza? Primero, al vulnerable, al que estaba arriba del colectivo. Claro. Después, a la burocracia, como pasó con los trenes,
del ministro de Transporte de esa época. ¿Se acuerdan? Hay que tener memoria. Bueno, acá pasa lo mismo. Si el día de mañana, tal como hoy sucede, hay un juicio de mala praxis, ahí todos quieren saber quién es médico, quién no es médico, dónde se preparó, dónde no se preparó, si estaba capacitado, si te atendió un cardiólogo, si te atendió un dermatólogo, si te atendió un neumonólogo, y ahí empiezan los problemas. Para el profesional o no, y para aquella persona que le dio el título. ¿Se entiende, no? Sí. Entonces, esas son las formas de ingresar y ejercer la medicina en la República Argentina. Después, como la Argentina es muy grande, se crearon los colegios médicos de la provincia. En este caso, en la provincia de Buenos Aires, existe el colegio médico de la provincia de Buenos Aires, que tiene, en base a esta ley, que es la 5413 que se hizo en el 1958, le da la potestad a los colegios médicos, donde los divide en 10 secciones, está dividido los partidos en 10, nosotros somos 135 distritos, estos están divididos en 10 y cada colegio médico tiene varias ciudades de contralor por el volumen de cantidad de personas que existen en la provincia de Buenos Aires. Que tiende a garantizarte a vos como ciudadano y como persona que la persona que se esté poniendo el guardapolvo en blanco sea un médico idóneo para poner en manos a alguien que interroga a tu familia, examina a tu familia, pongámosle un ginecólogo, Sí. pongámosle a tu hija, a un menor, que examina a tu familiar, que lo diagnostica y que lo medica. Entonces imagínense la importancia. Entonces, este colegio médico es el que garantiza, junto con el Ministerio de Salud, que esa persona sea un médico idóneo. ¿Y qué le pide? Los títulos, la contratación de un seguro de mala praxis, la formación permanente, la reválida cada 5 años de las especialidades que hagan, la formación continua de profesionales a nivel de lo que el país requiere y como estándar. Por eso también los médicos de nuestro país, como Favaloro, se destacan en otros países del mundo, como el que inventó el stent, que es argentino y está en Estados Unidos, y así te puedo decir un montón de cosas. Eso hacen nuestros colegios, esto hacen nuestros ministerios a través de lo que te acabo de decir. Eso es lo que hace el colegio médico. ¿Y cómo hace? Y lo otro que hace es evaluar al profesional de la salud. Entonces, primero, garantizarte a vos como ciudadano que el que te atiende es un profesional de la salud. Y por otro lado, regular cómo trabajar en salud a nivel provincial, más aún en esta zona sanitaria, que es la zona quinta. Eso es como se rige. Y es el contralor, según la ley, de la matriculación a nivel provincial. Esto es como la patente de la provincia de Buenos Aires, que son tu matrícula, claro, o la patente de la provincia de Córdoba, o la patente del auto de los demás. A partir de ahí es donde ese es el trabajo médico. Y ahora tu pregunta seguramente viene por el lado de cómo averiguás o tenés y sabés que la persona que te está atendiendo es profesional. Es profesional, sí. Bueno, nosotros nos dan un sello, en ese sello... Y si puede trabajar. Y si puede trabajar. Los que tienen que averiguar esas condiciones son los contratantes. O sea, el que te contrata, el que por ley tiene que averiguar todos esos antecedentes es el que te contrata. Es como cuando vos contratás a un albañil. Che, es albañil, ¿qué título tiene de albañil? O un arquitecto, el que va a hacer mi casa. Vos le pedís la matrícula, que esté colegiado en el registro de arquitecto, va a ser tu casa. Claro. El cimiento tiene que estar bien, el techo tiene que estar bien para que no se te caiga encima. Bien. Bueno, en el sello va nombre y apellido, va el título si es médico, enfermera, lo que sea. Después viene el título de especialidad, si es que la tuviese, porque una vez que vos te recibís podés hacer una especialidad. Por ejemplo, cirujano es una especialidad, clínica médica es una especialidad, emergentología es una especialidad. Esto te lleva otros 3, 4 años más de formación. Ahí te van a poner la palabra ESP, que es especialista, con la matrícula, que puede ser nacional y provincial. Dentro de la Argentina, nacional. Dentro de la provincia de Buenos Aires, para trabajar en el Distrito Quinto, en base a la norma que rige en la provincia de Buenos Aires, con el simple hecho de tener matrícula provincial, alcanza y sobra para los partidos donde vos desarrollás la prestación médica. ¿Estamos de acuerdo? Si vas a otro, tenés que convalidar eso en el otro distrito, donde, como te dije en principio, son 10. ¿Ahí estamos bien?
Cuando vos tenés eso y vos tenés duda, ¿quién te lo tiene que certificar? Primero la institución que te contrata, sin lugar a duda. Pueden pasar dos cosas, que te estafen, puede pasar, pero así todo vos tenés herramientas como institución para darte cuenta. ¿Por qué? Porque hay dos registros que se saben que existen. A la hora de contratar, vos tenés que pedir 4 papeles, y esto lo hace a nivel país todas las instituciones públicas y todas las instituciones privadas de nuestro país. Uno es, uno es el DNI. Segundo es la matrícula en los colegios, tanto provincial como nacional. Seguro de mala praxis. Son las 4 cosas: matrícula nacional, matrícula provincial, DNI, seguro de mala praxis. Una vez que tenés eso, porque esta es una forma también de salvaguardar a la institución y al que te contrata, porque la relación de contratación y relación paciente es médico-paciente. Si yo te doy las herramientas como institución, te pongo un tomógrafo, un ecógrafo, 10 especialistas, un quirófano, una institución, te pongo las gasas, te pongo todo lo que te tenga que poner. Pero el médico no hace las cosas debidamente como rige la ley o como rige la profesión, puede haber una discordia y puede haber un juicio de mala praxis. En ese juicio de mala praxis, cuando vos tenés algo con el médico que es el que actuó, el problema es entre el médico y el paciente. Si la institución está bien y dio todas las herramientas, uno no tiene por qué ir con la institución, porque tenía la gasa, tenía la pinza, tenía la tenaza, tenía todas las herramientas. Esa seguridad te lo da el seguro de mala praxis, por eso se lo dan individualmente y por eso las instituciones te la tienen que pedir, para salvaguardarse que en caso que esa persona cometiese una mala praxis, está resguardado como institución. Si no, se debería hacer cargo por los errores de otro. Y en este caso, la institución por lo único que tiene que bregar es por darle las herramientas, la contención para que pueda desarrollar su actividad de manera ordenada. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, es imposible que una institución no pidan estos 4 papeles que se piden en el banco, por decirle algo, cuando vas, ¿qué te piden? El documento. Sí, todo. Entonces, y ni hablar en una institución de salud. Entonces, si no tenés esos papeles, lamentablemente vos no podés desarrollar la actividad. ¿Y cómo se hace? Lo pueden hacer en este momento. Se pone SISA, Ministerio de Salud de la Nación, un clic, prestadores y proveedores profesionales a nivel país, otro clic, y te pone nombre y apellido profesional, podés ingresar como nombre y apellido, como matrícula o como DNI. Verificás en el sello, pones la matrícula, o pones el DNI, o pones el nombre y apellido, el DNI no está en el sello, apretás un botón, tic, automáticamente aparece todo el antecedente de cada uno. Lo pueden hacer, pueden verificar el mío o el de cualquiera, son 3 clics. Eso lo hace cualquier institución que contrata. Y con respecto al colegio médico de la provincia de Buenos Aires, se envía un mail donde me podrá decir usted como agente rector de la matriculación si esta persona es idónea para ejercer la medicina y está de manera legal para hacer la medicina en nuestro hospital, nuestra institución. Automáticamente te hacen un mail como me han hecho acá y te contestan que sí, que no, y te mandan un certificado que es el que te deja a vos la tranquilidad que la persona que te está atendiendo es profesional de la salud. Bien. ¿Me das 2 minutitos? Vamos a vender un cachito mientras tomamos otro café. Sí, dale. Tomamos otro cafecito y ya estamos. Sonidos nacionales.